Doctor Medina, qué gusto saludarlo. Tenga usted buenos días, muy amable. Buenos días, muchas gracias. Sí, yo le comentaba que próximamente va a tener lugar el quinto Congreso Minero de Cajamarca, Comincax. ¿Cuál es la importancia de este certamen, por favor? Sí, ese es uno de los principales eventos que viene desarrollando, sobre todo impulsado por jóvenes universitarios de la Universidad Nacional de Cajamarca, que están trabajando ya ahora en el quinto Congreso Minero Nacional Cajamarca. Y la importancia radica por el hecho mismo de la diversidad de las opiniones, al menos para este Congreso que se va a tener, y la diversidad de actividades también, porque no simplemente son charlas o una conferencia, sino también son paneles, son mesas redondas y también son ferias de temas de minería. Y en ese sentido, no porque al ver toda esta diversidad de actividades, no solo vamos a tener gente del sector minero, sino también de la academia, de la sociedad civil, del sector empresarial. Y con eso va a generarse una discusión, creo que más nutrida, más rica sobre la importancia de la minería y el desarrollo económico que se podría ver de esta medida en Cajamarca, en el país. Creo que dice mucho y hay muchas expectativas sobre el desarrollo de este evento en la ciudad de Cajamarca. Ahora, usted acaba de puntualizar algo interesante, ¿no? Que esto tiene que ver justamente con el desarrollo de Cajamarca. Las veces que hemos dialogado con usted, doctor Medina, usted es una persona muy preocupada porque es necesario desarrollar proyectos que sean sostenibles en el tiempo, pero también que generen desarrollo. Y Cajamarca tiene esas potencialidades. Lo que pasa es que hay muchos proyectos que están truncos al momento. Sí, no solo por el lado mismo de cuando hablamos de la sostenibilidad y el desarrollo económico, implica sacar adelante proyectos como los que ya acaba de mencionar, que hay una cartera más o menos de 16 millones de dólares en el departamento, pero la pregunta que tenemos que hacernos en todo caso, ¿por qué no se avanza con esos proyectos? ¿No? Entonces, ¿por qué no se ejecuta? Y gran parte tiene que ver con la forma de cómo se ha venido generando confianza en primer lugar en las instituciones y sobre todo en la población, porque en los últimos 20, 30 años de la minería en Cajamarca, quizá uno de los aspectos importantes que se debe discutir también en esta convención o en este congreso es cómo logramos, por un lado, generar esa confianza en la ciudadanía para que los proyectos en sí generen y sean activos valiosos para apalancar el desarrollo del departamento y del país. Y lo segundo, cómo generamos confianza en la ciudadanía para que ellos mismos sientan que efectivamente la minería es una de las principales actividades que podría llevar a una mejor situación a Cajamarca. Y lo tercero que podríamos nosotros discutir es la forma de cómo vienen haciendo minería. Quizá por ahí está la discusión importante para que se pueda tomar en cuenta en estas actividades, en este tipo de eventos, porque está determinado que cuando las instituciones funcionan, hay una sociedad civil bastante informada, donde se genera un cierto nivel de confianza, la academia participa activamente y está también informada sobre la importancia de estas actividades económicas, entonces podemos generar que la actividad minera pueda desarrollar y pueda ser un apalancamiento importante para el desarrollo del país. Pero se pierde esto cuando no se tiene esa información precisa y cuando no se logra generar esa confianza por el lado mismo de la forma de cómo se convive entre estos actores, ciudadanía, empresa privada, academia, el sector público, y obviamente donde se recupere la confianza por los propios actos, de donde cómo vienen desarrollando las actividades mineras. Es decir, necesitamos creo que también repensar un poco la forma de crear valor desde la actividad minera hacia la sociedad. Caso contrario, vamos a seguir teniendo esas limitaciones, estos problemas donde la población desconfía de la actividad minera. Cuando usted se hace esa pregunta, ¿cómo se está haciendo minería en estos momentos en Cajamarca? Naturalmente no se puede desprender uno de lo que ocurre con la minería ilegal, ¿no? Que es una amenaza ya no solamente para Cajamarca, sino para todo el país. Además, ustedes el año pasado hicieron un foro donde le ponían mucha atención al tema. Totalmente de acuerdo. Y cuando hablamos de minería no estamos hablando solo de la minería formal, sino también la minería
informal y también la minería ilegal. La que hace más daño a nuestro país es la ilegal, porque obviamente es una actividad no permitida, que está penada también, es una actividad que nosotros lo hemos llamado también una actividad delincuencial, que tenemos que eliminar o tratar de ver la forma de cómo hacemos frente de manera determinante en esta situación. Pero es una discusión que también tiene que discutirse en estos tipos de espacios, eventos, como lo que nosotros hemos hecho también ya en un evento nacional, como usted lo menciona, pero es una responsabilidad compartida, no es solo del sector público, no es solo de las instituciones como la Dirección Regional de Energía y Minas o el Ministerio de Energía y Minas, sino que también es una labor fuertísima de la Policía Nacional, de la Fiscalía, del Poder Judicial, de la UEFA, de la universidad, de las universidades donde están justamente en la academia y la investigación, donde nos digan cuáles son los impactos verdaderos si permitimos este tipo de actividades. La sociedad civil tiene un rol fundamental donde también coopere, denuncie, no sea parte de estas actividades. Y sin duda, las otras grandes empresas o empresas de otros sectores que también tienen influencia para poder decir de que estas actividades tenemos que nosotros hacerle frente. Y en el caso del artesanal, sí dar condiciones, darle condiciones, mejorar, porque claro, es una actividad permitida, pero de momento informal o artesanal muchas veces. Entonces tenemos que nosotros también buscar las condiciones, si lo hay, para poder explotar. En el caso de la minería formal, que ya lo tenemos, y gran minería en el departamento, y que es la que más se ha visualizado a nivel de país, y la que ha tenido problemas también muchos años atrás, por la generación de no licencias sociales, de la gente se opone para avanzar. Creo que también en parte ha tenido culpa el sector minero empresarial grande, porque ha generado una desconfianza en la ciudadanía. La forma de las prácticas de la gestión empresarial y el desarrollo y involucramiento con las comunidades muchas veces ha sido muy rancia, muy fría, y a veces quizá también algunos lo han calificado como abusivas. Entonces, creo que el modelo de gestión empresarial en la gran empresa tenemos que repensar, no puede ir trabajándose de la misma manera. Es importante el sector minero, sin ninguna duda que lo es, pero creo que también hay una mea culpa de parte de la gran empresa porque ha generado desconfianza en la ciudadanía. Ahora, y eso ha llevado obviamente a una situación bastante complicada. Y más ahora, donde la actividad minera con la artesanal y la informal y legal, que ya está generando también sus efectos negativos a nivel nacional. Entonces creo que todos tenemos responsabilidad en este lado. Ahora, y el otro tema que no se puede perder de vista también, doctor Medina, es la alta carga ideológica que se ha generado en Cajamarca en los últimos años frente al tema de la minería formal sostenible. ¿O me equivoco? Sí, ahí hay un tema propio, en primer lugar, creo que de desinformación y de discurso. Algunos sectores, por ejemplo, medioambientales, que creo que por su labor y su función está bien que hagan un trabajo de defender el medio ambiente, que nosotros quizá también en cierta manera estamos en esa línea, pero claro, cuando te desinformas y lo llevas para intereses particulares o simplemente te opones por oponer, no hay una discusión técnica relevante y también con una conciencia minera, y sobre todo cuando hablamos de minería responsable, sostenible y que incorpora tecnología, proceso de innovación que lo existe en varias partes del mundo, pues se convierte ya en un discurso muy suelto, un discurso bastante interesado y político también en varios puntos del país, cuando hay este tipo de organizaciones entran a la discusión aparentemente con la bandera del medio ambiente, de la sostenibilidad y de la lucha para que haga una actividad que no altere el ecosistema, etc. Entonces se ha visto casos, ¿no? Generalmente hace 10, 20 años atrás, pero ahora donde ha irrumpido una minería más dañina todavía, como es la minería ilegal, por ejemplo, ya no le escuchamos las voces de oposición o de defensa del medio ambiente, ecosistemas, o en defensa de la ciudadanía o de la población. Entonces ahí el discurso se cae y la credibilidad de estas instituciones también se cae.
Entonces, y muchos políticos también usan esta bandera para aparentemente tratar de beneficiar a la población, de hacer frente a una minería que aparentemente hace daño, lo cual ahora con este tema de la presencia de minería ilegal no lo vemos. Y eso es muy contradictorio y pierde obviamente la credibilidad. Tenemos que ser objetivos. Nosotros, al menos desde el Colegio de Economistas de Cajamarca, hemos tratado de dar opiniones objetivas, basadas en la evidencia, y ver que justamente se discuta seria y técnicamente estos temas de desarrollo y que involucra el caso de la minería. En esa línea estamos, y no estamos ni a favor ni en contra de algunos, sino simplemente con datos, información precisa y que se discuta como corresponde. La minería sabemos que tiene impactos negativos en el medio ambiente. Por supuesto que sí, no es de aquí, sino en cualquier parte del mundo, y como cualquier actividad económica que también genera daños. El problema no es eso, sino el problema es cómo hacemos que estas actividades puedan convivir con la agricultura, con el turismo, con la agroindustria, con la acuicultura y con la sociedad en general, para poder apalancar de esa manera el desarrollo del departamento de Cajamarca. Entonces, ¿y cómo podemos hacer que justamente esa convivencia pueda generar confianza también y poder sacar adelante? Porque Cajamarca se encuentra en realidad también bastante cuestionada por también la accionar de los propios políticos que nosotros tenemos y autoridades en el sector público, nacional, regional y local. Canon Minero hemos tenido más de 6.000 millones de soles, hemos tenido también una intervención y apoyos directos del sector minero en ese lado, y hemos tenido presupuestos aparte del gobierno central dentro del departamento de Cajamarca, como los otros departamentos también, con miles de millones de soles. Pero la pregunta es, ¿hemos logrado reducir la pobreza, la atención crónica infantil, el tema de la anemia, el tema de la baja nivel de productividad de los campesinos, de los ingresos de los productores? ¿Eso es responsabilidad de quién? ¿Del empresario, del que vive el turismo? ¿Del empresario acuicultor? ¿Del empresario agrícola? ¿Del empresario minero? ¿Del empresario lechero? No. No es su responsabilidad. La responsabilidad es directamente del gobierno central para reducir esos indicadores, mejorar esos indicadores, reducir esas brechas. Por lo tanto, muchas veces algunos aparentemente líderes dicen que yo les llamo los pseudo líderes, porque no son líderes como tal, porque los líderes buscan soluciones alternativas para mejorar esto. Aprovechan esto diciendo, no, miren, Cajamarca sigue atrapado con estos indicadores sociales por culpa de la minera. La minera no tiene la culpa ahí, la responsabilidad lo tienen nuestras autoridades, porque son ellas las que dirigen, articulan y gestionan para poder reducir esas brechas. Ahí la responsabilidad en todo caso es de las autoridades regionales y locales, para invitar al sector minero que también se involucren a tomar y ser parte de la hoja de ruta, por ejemplo, que podamos tener como desarrollo. Pero casi nunca lo hacen, solo lo llaman para poder increpar algunas cosas que a veces no lo compete como tal. Entonces creo que es una discusión mucho más profunda, más amplia, y hay que olvidarse de estos discursos de que muchas veces hacen perder el horizonte y la ruta al desarrollo de Cajamarca y el país. Permítame preguntarle, doctor José Luis Medina, aquí el tema, y hay que decirlo con nombre propio, corrupción. Corrupción. ¿O me equivoco? Totalmente de acuerdo. Corrupción, pero también hay una parte muy importante. Aparte de la corrupción, que es uno de los daños más fehacientes que nosotros visualizamos en el sector público, que está plagado en todos los niveles de gobierno, es la incapacidad que tienen, y la incapacidad profesional, técnica y gestionar inversiones y proyectos para poder ver en qué manera reducimos estas brechas que nosotros tenemos en la región. Hay corrupción, es verdad, está dado, está comprobadísimo, y a la vez también hay incapacidad e incompetencia de nuestras autoridades y nuestros funcionarios en gran parte. No de todos, hay buenos funcionarios, pero esos buenos funcionarios generalmente están arrinconados, como decimos nosotros en lenguaje coloquial, o están desplazados de su principal responsabilidad, o no están simplemente en el sistema, ¿no? Están excluidos, están fuera, no les invitan a formar parte de la gestión. Entonces, imagínense, con funcionarios, autoridades regional, locales, incapaces, ¿no? Incompetentes, y encima corruptos, ¿a dónde llegamos? A un desastre de gobierno.
donde nuestros recursos prácticamente se pierden en el camino a través de la corrupción y también a través de la incompetencia. Eso creo que es un aspecto fundamental. Nosotros lo hemos visualizado, lo hemos dicho claramente, y para estas nuevas elecciones tenemos que mirar para que esas autoridades en realidad articulen y tengan una visión de desarrollo, doctor, y sean competentes y no se pierdan los recursos en el actos de corrupción de los tantos millones que nosotros tenemos y recibimos, tanto en el departamento de Cajamarca como en los departamentos. Doctor. Y de esa manera enrumbar que nuestros sectores económicos puedan ser los espacios y las oportunidades, doctor, para generar empleo, ingresos y desarrollo que tanto lo pedimos, que tanto exigimos y necesitamos para nuestra población. Doctor, una última pregunta, pero antes quiero comprometerlo, pero para hablar de este tema exclusivamente, porque veo que usted tiene mucha información y hay que darla a conocer. ¿Cuánto daño le ha hecho la corrupción y la ineficiencia a Cajamarca? Gobierno regional por gobierno regional. Yo sé que ustedes tienen esa data. Me gustaría que así usted me está exponiendo con toda esa precisión, conocerla por cifra. ¿Cuánto le ha costado a Cajamarca? ¿Cuántas escuelas no se han construido por la corrupción, por la ineficiencia? ¿Cuántos temas en salud no se ha construido por la ineficiencia, por la corrupción en Cajamarca? Ya que usted tiene toda esta información, lo comprometo para hablar exclusivamente de ese tema. Pero antes, porque me parece interesante lo que usted nos está diciendo, pero hay que decirlo con nombre propio. Mire, en este caso, el gobierno regional recibe anualmente... No, eso yo lo comprometo en otra oportunidad, porque quiero preguntarle sobre el tema de la presa Chonta, porque si no los hermanos de Cajamarca no me van a perdonar. Claro, con todo gusto hablamos en todo caso. No me van a perdonar los hermanos de Cajamarca. Tenemos cifras y es bastante preocupante. Sí, ese es el compromiso, para que me muestre cifra por cifra. El gobierno de Gregorio Santos, ¿cuánto no hizo en obras? El gobierno del señor Porfirio, tanto no hizo en obras. El gobierno de tal, tanto no hizo en obras. Eso sería interesante y eso es lo responsable. Eso me parece. Entonces, para que la población lo conozca. Entonces, ¿qué piensa de la presa Chonta que está a punto de hacerse realidad en Cajamarca? Ojalá. El tema de la presa Chonta es una de las infraestructuras que tienen mayor expectativa, infraestructuras hídricas aquí en el departamento y el país. Y esperemos que esto se avance y que por el tema de la burocracia, parte también de la corrupción del sector público va a estar en manos del sector público de cierta manera, y por la incompetencia que acabamos de hablar, esperemos que no se presente como tal, o no exista como tal, sino que se avance. Ahora está, creo que en manos de Asociación de los Andes de Cajamarca para ya la culminación del expediente técnico, pero creo que casi nadie tiene dudas de la importancia y del impacto de esta presa Chonta en la provincia de Cajamarca, porque es un proyecto de inversión multipropósito, que no es solo para el regadío, el sistema agrario, sino también para el tema del consumo humano, para el tema de hídrico, por ejemplo, para este hídrico, para el tema del recurso de energías hídrica, que también se va a generar, y compromete de cierto modo una infraestructura que incluso hasta puede ser turística para la crianza también de algunos tipos de peces, por ejemplo, hacer acuicultura. Tiene múltiples conocerlo este trabajo. Esperemos que no se quede en el camino, que no haya trabas, que se pueda avanzar, pero todo depende también, como lo acabo de mencionar, de cómo los funcionarios, los actores que están involucrados lleguen a la ciudadanía, hagan partícipes a los diferentes actores del territorio, informen de manera pertinente, adecuada, y que se genere esa confianza. Lo que pasa es que hay una desconfianza, no por lo que esté mal hecho los estudios o que no tengan impacto, no es la desconfianza por ahí, es la desconfianza del pasado. Es la desconfianza de cómo han venido haciendo obras públicas, sobre todo los niveles de gobierno, en el pasado. Entonces muchas veces se ha discriminado a la población, se ha excluido, no se ha logrado culminar en los tiempos adecuados, se ha sobrevalorado las inversiones o han tenido fallas técnicas también como tal. En este caso, no creo que va a suceder eso porque hay un trabajo altamente técnico, competente, y que más bien la desconfianza es producto de esos errores del pasado, que esperemos los que están involucrados, como repito, sepan llegar a la población, sepan informar adecuadamente en el tiempo y la medida que sea más pertinente posible. Eso es lo que yo puedo decir, y lo que yo también puedo agregar en esto, de este tipo de obras que se está tratando de generar, también pensemos en más.
Es decir, esto puede servir como un modelo, podría servir como un modelo de infraestructura hídrica para Cajamarca y el país, y donde el gobierno regional en su momento también ofreció más represas, no a este nivel, pero sí, digamos, represas medianas, como de la presa Chonta. Creo que son 7 represas en el departamento de Cajamarca, aparte de Chonta, se ofreció en campaña el actual gobierno regional. Y la pregunta es, ¿cuánto se ha avanzado en esas 7? Ninguna. Muy bien. Entonces se iba a colocar en diferentes puntos de la región y es lo que más necesitamos ahora, pero lamentable que no se haya cumplido, por ejemplo, esa expectativa o promesa de campaña del gobierno regional, y creo que eso también es un llamado de atención a nuestras autoridades para seguir haciendo. Entendemos que sí se ha avanzado o se está avanzando en las cochas o en micro reservorios, que es de una dimensión mucho más limitada, que por ese lado también hay que reconocerlo, hay que aplaudir de que se está avanzando en algo, aunque con problemas también de ineficiencia, algo también de corrupción se ha denunciado en ciertas zonas, pero creemos firmemente en este tipo de infraestructuras hídricas, sobre todo medianas y grandes, que es lo que necesita Cajamarca y el país para poder tener un desarrollo más sostenible en esa línea. Muy bien, doctor Medina, yo le agradezco la amabilidad de haber compartido estos minutos con RCR. Gracias por su gentileza, muy gentil. Buenos días.